¿Qué harías si te obligaran a tocar un piano solo para burlarse de ti? Lo que nadie imaginaba es que en apenas 10 segundos esa joven criada haría temblar el corazón de todos los presentes. Esta historia te va a estremecer. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo y suscríbete ahora mismo para seguir escuchando historias que tocan el alma, porque hay momentos en los que la dignidad suena más fuerte que cualquier aplauso. Fein. Aquella noche, la mansión de los von Albrecht resplandecía como un templo de vanidad. Candelabros de cristal colgaban del techo, los violines llenaban el aire con notas perfectas, y el perfume de los invitados se mezclaba con el humo de los cigarros finos. Era la gala anual de invierno, donde la alta sociedad europea se reunía a celebrar su propio reflejo. Entre copas de champán y risas contenidas, nadie reparaba en la joven de cabello oscuro que pasaba casi invisible entre ellos, recogiendo copas y sonrisas ajenas. Emilia Lorenzi, la nueva criada, llevaba apenas 3 semanas trabajando allí. Sus pasos eran suaves, su postura impecable, su voz un murmullo de respeto. Para los demás, era una sirvienta más, pero bajo el delantal y las manos agrietadas, guardaba un secreto que ni la señora von Albrecht alcanzaba a sospechar. Había sido una pianista prodigio, hasta que la guerra lo destruyó todo. Su padre Friedrich Lorenzi, un compositor amado por el pueblo y odiado por el régimen, había muerto defendiendo su arte. Sus partituras fueron confiscadas, su nombre borrado de los teatros, y Emilia, su única hija, se refugió en el anonimato, limpiando los pisos de las mismas casas donde antes sonaba su música. Esa noche, mientras servía una bandeja de copas, escuchó la risa del banquero Julius Meinhardt, un hombre corpulento, arrogante, con el tipo de voz que llenaba habitaciones y vaciaba conciencias. «Vamos, niña», gritó con tono burlón, «si no sirves para mucho, al menos toca algo gracioso en ese piano. Haznos reír». Las risas estallaron como fuegos artificiales. Algunos aplaudieron, otros fingieron mirar a otro lado. Emilia se quedó inmóvil, con los dedos apretando la bandeja. Podía soportar el cansancio, la indiferencia, pero no la humillación pública. Sus mejillas se encendieron, no por vergüenza, sino por rabia contenida. La señora von Albrecht, desde el fondo del salón, intentó detenerlo. «Julius, por favor, no la pongas en ridículo». Pero él sonrió con malicia. «Ridículo. Esto es entretenimiento. Vamos, niña, que no tenemos toda la noche». El murmullo de los invitados se convirtió en un coro de expectativa morbosa. Emilia respiró hondo. Su mirada, que hasta entonces había sido dócil, se endureció como el acero. Dejó la bandeja sobre la mesa y caminó hacia el piano del centro, un Steinway negro brillante, símbolo de una riqueza que no comprendía el arte que contenía. El sonido de sus pasos resonó entre los murmullos, entre risas contenidas, entre prejuicios que olían a vino caro. Cuando se sentó en el banco, el salón entero se tensó. Los invitados esperaban torpeza, una melodía infantil, algo que confirmara que los pobres solo sirven para servir. El silencio se hizo espeso, casi tangible. Un joven susurró entre dientes: «¿Qué esperas, criada?». Una ovación antes de empezar. Emilia bajó la vista. Sus manos temblaban levemente sobre el marfil de las teclas. Por dentro los recuerdos la golpeaban con la fuerza de un huracán. Las tardes en el conservatorio, su padre enseñándole a escuchar el silencio antes de tocar, el sonido lejano de las sirenas el día en que todo se derrumbó. Entonces presionó la primera nota. Fue un acorde oscuro, profundo, como un lamento contenido durante años. Las risas se cortaron de inmediato. Nadie entendió qué estaba pasando. Las notas comenzaron a fluir con una fuerza hipnótica. No tocaba para ellos, tocaba contra ellos. Cada movimiento de sus manos era una declaración, un reclamo, una memoria. El sonido del piano se elevó, se expandió por el salón como si los muros respiraran la historia de un pueblo silenciado. Las risas se evaporaron. El mayordomo se detuvo en la puerta. Una señora dejó caer su abanico sin darse cuenta. Las notas subían y caían como olas, y en cada una había algo imposible de ignorar: dignidad. Julius frunció el ceño, incómodo. Sus invitados ya no reían, miraban, escuchaban, sentían. Algunos tenían los ojos brillosos sin entender por qué. «Basta», gritó Julius, alzando la voz para recuperar control. «Esto no es música, es una tragedia». Pero nadie lo apoyó. Por primera vez en años, nadie rió sus chistes. Los ojos estaban fijos en la joven del delantal, que seguía tocando con los párpados cerrados, las manos moviéndose con precisión y rabia, como si las teclas confesaran el dolor del mundo. Una mujer mayor empezó a llorar en silencio.
Reconocía la melodía. Era la Sinfonía del Silencio, una pieza prohibida, compuesta por Friedrich Lorenzi antes de su ejecución, la obra que el régimen había intentado borrar. Emilia la había elegido a propósito, no para vengarse, sino para honrar, para demostrar que el arte sobrevive incluso al desprecio. El salón entero contuvo la respiración. Las notas finales se arrastraron como suspiros hasta perderse entre los candelabros, y justo entonces, Julius dio un paso hacia el piano, enfurecido, sus dientes apretados, la mano levantada, dispuesto a cerrar la tapa con violencia. Pero una voz lo detuvo, una voz que cortó el aire como un rayo. «No se atreva, Julius», el murmullo se quebró. Desde la entrada, un hombre mayor se adelantó con paso firme. Su presencia imponía respeto. Era el maestro Baumgartner, decano del Conservatorio de Viena, que había llegado tarde a la gala. Todos lo reconocieron al instante. «¿Sabe usted lo que acaba de escuchar?», dijo con solemnidad. «Esa pieza fue escrita por Friedrich Lorenzi, uno de los últimos hombres que tuvo el valor de componer libremente antes de morir fusilado». El salón se volvió un cementerio de miradas. Algunos se persignaron, otros retrocedieron, como si acabaran de ser sorprendidos en pecado. Y allí estaba ella, Emilia, aún sentada, aún respirando agitada, con las manos sobre el piano y la mirada clavada en el vacío. Su secreto había salido a la luz, su silencio había gritado más que todas las palabras que alguna vez le negaron. El nombre de Friedrich Lorenzi cayó sobre el salón como una campanada. El aire pareció detenerse, las conversaciones se disolvieron en un silencio reverente, y por un instante ni los candelabros se atrevieron a vibrar. El decano Baumgartner avanzó unos pasos más, con la mirada fija en Emilia. «¿Quién te enseñó a tocar así, muchacha?», preguntó con voz temblorosa. Emilia alzó la vista. Sus ojos, aún húmedos, reflejaban siglos de dolor acumulado. «Mi padre», respondió apenas en un susurro. Su voz vive en mis manos. El anciano asintió lentamente, conmovido. Julius Meinhardt, de pie junto al piano, sintió que la vergüenza lo atravesaba. Había querido burlarse de una sirvienta, y sin saberlo, había humillado a la hija de un mártir del arte. El murmullo se extendió como un fuego lento. Algunas mujeres se cubrieron la boca, horrorizadas. Un hombre joven murmuró: «No puede ser. La hija de Lorenzi, aquí de sirvienta». Otro añadió en voz baja: «¿Y quiénes somos nosotros para juzgarla? Nosotros solo heredamos lo que otros destruyeron». La señora von Albrecht dio un paso al frente. Su vestido de terciopelo rozaba el suelo, pero su voz sonó firme. «Emilia querida, ¿por qué nunca dijiste quién eras?» «¿Y para qué?», respondió ella, sin levantar la voz. «Para que me miraran distinto, para que mi nombre valiera solo si estaba al lado de uno más famoso. Yo no necesito su compasión, solo quería tocar lo que me arrebataron». Las palabras pesaron como plomo. La arrogancia de los invitados se volvió un espejo incómodo. Por primera vez, todos se vieron a sí mismos reflejados en la humillación que habían celebrado minutos antes. El decano respiró hondo. «Emilia Lorenzi», dijo solemnemente, «en nombre del Conservatorio de Viena, te ofrezco disculpas por todos los años de silencio. Tu lugar no está sirviendo copas, sino en un escenario. Si aceptas, las puertas del conservatorio estarán abiertas para ti». Por unos segundos, nadie aplaudió. El asombro era demasiado grande. Pero cuando Emilia se levantó del banco, erguida, con el delantal manchado y las manos todavía temblorosas, el primer aplauso surgió desde el fondo. Luego otro, y otro, hasta que el salón entero estalló en una ovación. Algunos lloraban abiertamente, otros se limitaban a mirar con vergüenza. Julius, en cambio, permanecía inmóvil, con el rostro pálido. No podía escapar del sonido de su propio error, resonando entre las paredes. La música había hecho lo que el poder jamás logra: desnudar el alma humana. Emilia inclinó la cabeza en señal de respeto, pero no sonrió. Su mirada pasó entre los presentes y se detuvo en Julius. Dio un paso hacia él. «Mi padre fue humillado por hombres como usted», dijo con serenidad, «pero nunca dejó de crear belleza. Ustedes lo destruyeron, pero su música, su soberbia se había disuelto como la espuma de un vino caro». No hubo respuesta posible, solo el peso del arrepentimiento. La señora von Albrecht, con voz firme, interrumpió: «Esta casa ha sido testigo de muchas mentiras, pero hoy ha sido testigo de una verdad que no se puede borrar. Que quede claro, la grandeza no se mide en apellidos, sino en el alma. Y tú, Julius, serás recordado no por tus riquezas, sino por tu vergüenza». El hombre intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Se retiró del salón bajo las miradas que antes le aplaudían y que ahora lo atravesaban con desprecio. Emilia, en cambio, se quedó de pie frente al piano.
Colocó suavemente sus manos sobre las teclas una vez más, no para tocar, sino para agradecer. Cerró los ojos. Su padre, su historia, su país, todo estaba allí. En ese silencio comprendió que el arte, cuando es verdadero, no necesita permiso para existir. A la mañana siguiente los titulares recorrieron Europa. La criada que hizo llorar a la alta sociedad. La hija del compositor prohibido revive su legado en una gala inesperada. Las fotografías mostraban a Emilia inclinada sobre el piano, el rostro iluminado por la luz de los candelabros. Los periódicos hablaban de ella como símbolo de resistencia, de cultura y de memoria. Mientras tanto, Julius Meinhardt era expulsado de varios círculos sociales. Sus socios cancelaron acuerdos. Las puertas que antes se abrían a su paso, ahora se cerraban en silencio. La ironía era cruel. Quien quiso humillar terminó siendo el ejemplo del ridículo. Emilia no celebró su caída. Nunca buscó venganza, solo quería tocar sin miedo. Aceptó la oferta del conservatorio, no como un privilegio, sino como una reparación histórica. Su primer concierto fue un evento benéfico para artistas exiliados. Las entradas se agotaron en horas. Cuando salió al escenario, con un vestido sencillo y las mismas manos que alguna vez habían fregado pisos, el público se puso de pie antes de que tocara una sola nota. El silencio que precedió al primer acorde fue tan perfecto como la justicia misma, y cuando su música llenó la sala, ya no era solo una melodía, era una voz colectiva, una promesa de que el arte no muere, aunque intenten borrarlo. Al finalizar, Emilia se inclinó y dijo con voz serena: «Mi padre solía decir que las notas no son de quien las toca, sino de quien las siente. Hoy sé que tenía razón». La ovación fue interminable, y entre la multitud alguien sostenía un cartel que decía: «El respeto y la dignidad no se heredan, se construyen». Desde entonces su historia cruzó fronteras. En escuelas, conservatorios y foros se hablaba de la criada que tocó el alma del mundo. Julius, en cambio, desapareció del escenario social. Vivió rodeado de su propia culpa, escuchando los ecos de aquella noche cada vez que un piano sonaba en la radio. Emilia siguió tocando. No buscaba fama, solo verdad. Y con cada nota recordaba la lección más profunda que su padre le dejó, que la música, cuando nace del alma, no se toca con los dedos sino con la vida misma. En la entrada del nuevo conservatorio, junto al retrato de su padre, una placa dorada lleva su frase final: «Nunca sabes quién está detrás del uniforme, pero la dignidad, esa siempre suena más fuerte que cualquier aplauso». Y cada vez que una joven se sienta frente al piano con miedo en las manos, los profesores le cuentan la historia de Emilia Lorenzi, la criada que no buscó admiración, pero encontró la eternidad en un acorde. Y así, la criada que fue humillada ante una multitud, terminó recordándole al mundo que el talento no se hereda, se forja con cicatrices. La música le devolvió su voz, y su voz se convirtió en un eco de respeto y verdad. Cuéntanos en los comentarios qué reflexión te dejó esta historia, y suscríbete si crees como nosotros que la dignidad y el respeto valen más que cualquier fortuna, porque los aplausos se apagan, pero las almas que actúan con valentía, esas suenan para siempre.